Don Julián, el otro día leía una publicación del diario Última Hora y decía calor hasta julio. Sí. Yo decía, ¿en Europa o dónde? ¿En qué parte del mundo? ¿Se viene eso? Lo que pasa es que nuestro clima es muy variable y últimamente está realmente con cambios muy extremos. Lo que salía en esa publicación fue una conversación también conmigo. Es que de aquí hasta julio, principios de julio, todavía estamos bajo la influencia del evento El Niño. Y un evento El Niño en nuestra región significa menos frío, o sea, continuidad del calor, mucha más lluvia. Y eso es lo que trataba de describir allí. Entonces, posterior a julio, entramos en una fase donde el niño ya no va a estar, desaparece como tal, entramos en una fase neutra y posiblemente entremos a la fase opuesta, que es la fase de la niña. Si eso se llegase a dar desde julio o mediados de julio hasta septiembre inclusive, podríamos tener un invierno retrasado y extendido hasta septiembre inclusive. ¿Y eso qué significa? ¿Que de la inundación o no tiene nada que ver con la crecida con la inundación o si...? Tiene que ver. O sea, resulta que el forzante de la inundación sigue siendo la lluvia. Es más, ahora nuestros pronósticos originales de marzo están cambiando debido a que tuvimos todo el mes de marzo deficitario en términos de lluvia en todo el territorio. Eso está haciendo que el río afortunadamente esté bajando sostenidamente. No obstante, los pronósticos climáticos para los próximos 3 meses siguen siendo de excesos de lluvia. ¿Ah, sí? Siguen siendo de excesos de lluvia. Si uno mira lo que ocurrió el año pasado, vemos lo mismo. Marzo muy seco, abril de repente, abril también, marzo y abril seco, pero mayo con 3 veces la media de lluvia en un solo mes. Ese es el temor nuestro de que se repita lo que ocurrió en diciembre. Claro, y justamente nosotros tenemos imágenes captadas en el mes de diciembre. Estas son imágenes de Pilar, sí, en la capital del departamento de Ñembucú, y también tenemos imágenes que tienen que ver con Alberdi. Y se habla permanentemente de que en 2 meses, en 60, 70 días, se puede complicar la situación. Y lo que no me queda claro es, independientemente de que haga calor y con temperaturas elevadas, igual vamos a tener lluvia. Claro, no, las lluvias de hecho lo estamos esperando que se mantenga hasta junio inclusive. Pero estas lluvias no van a cambiar, o sea, no van a llevarnos a un descenso de temperatura, por lo que entiendo. Marcado. No marcado. O sea, lo que esperamos es un invierno. Nuestro invierno, sus características son de temperaturas entre 0 y 5 grados de mínimas, cosa que no estamos observando en los últimos 2 años. O sea, en los últimos 2 años nuestra temperatura mínima más baja fue de 5 grados. Y eso está asociado con esta variabilidad climática, con este forzante climático del Niño. ¿No tuvimos bajo cero? No, no tuvimos bajo cero en los últimos 2 años, 2014 y 2015. Sí tuvimos inundación los 2 últimos años y seguimos en un estado de inundación. Entonces, la lluvia sin dudas hace que descienda la temperatura, pero no a niveles extremos. Hasta ahora no hemos tenido ningún evento de temperatura, un frente frío que nos baje la temperatura a menos de 5 grados. Bueno, pero claro, vamos a tener frío, vamos a tener fresco, sin duda. Pero también dentro de este periodo vamos a tener días con temperatura elevada. Exacto. En pleno otoño, incluso en pleno invierno. Incluso en pleno invierno. Pero de todos modos, a no confundir y a no bajar la guardia, porque esto de la posible crecida de los ríos y la inundación por lo que se anuncia en materia de lluvia, evidentemente... Se mantiene, no tal vez con los extremos que se había mencionado originalmente, que llegaríamos a niveles del 83. Eso porque baja ahora la probabilidad debido a que el río en este momento está a 1 metro por debajo del nivel que tenía en el 83. Necesitaríamos 3 veces más lluvia para que ocurra lo mismo. Pero, insisto, mi preocupación es el ejemplo de diciembre. En un mes tuvimos tanta lluvia que hizo que el río suba 3 metros y significó la peor inundación de diciembre de toda la historia registrada. Ahí tenemos nosotros... Eso es. Entonces, estamos hablando del año pasado. Del año pasado, hace apenas 6 meses. Entonces, por eso no hay que bajar la guardia. Yo creo que hay que tener mucho optimismo, esperanza sí, pero no podemos bajar la guardia porque el ciclo de inundación en nuestro país, el ciclo de niveles altos del río, recién empieza en junio.
y se puede extender hasta agosto. Entonces, eventos de lluvia extremos en esos meses que pueden ocurrir, puede cambiar radicalmente la historia. Entonces, yo insisto a que hay que mantenerse alertas, con mucho optimismo. Si esto sigue sin llover, vamos a tener ahora, por ejemplo, abril, los próximos 5 días vamos a tener 0 lluvias. ¿En qué época más o menos tendríamos la mayor cantidad? Y en mayo. O sea, debería de ser abril, pero abril va a terminar deficitario otra vez. Vamos a tener lluvias a partir del jueves de la siguiente semana, que pueden llegar a ser abundantes. Recuerden lo que pasó en el Chaco Central la semana pasada. Loma Plata. La lluvia extrema después de 32 años. Si eso se traslada, y eso está a 200 kilómetros del río Paraguay, si eso ocurriera sobre el río Paraguay, otra es la historia. Entonces, ese es el problema en clima. O sea, las distancias de 150 kilómetros para un sistema en la atmósfera es nada. Sin embargo, el impacto es muy distinto. Ayer nomás en el Uruguay han tenido una situación extrema. Tuvieron un tornado cerca de Montevideo, con unas tormentas muy parecidas. Estábamos mostrando, incluso con derivación fatal. Incluso con derivación fatal. Entonces, ese es el problema de la variabilidad del tiempo y del clima en nuestra región. Estamos en una latitud subtropical. O sea, en cualquier momento nosotros podemos tener una lluvia de 200 milímetros y cambia nuestra historia en términos de impactos. Entonces, de aquí hasta agosto, nosotros no tenemos que bajar la guardia. Posterior a agosto, hay grandes chances de que tengamos descenso de las lluvias, e inclusive podemos terminar el año con bastante déficit. Se habla mucho de la deforestación, sí, tanto en la región occidental como en la región oriental. Eso también puede ser una causa del cambio climático, digo. Sin duda, a nivel global sí, porque los bosques regulan en alguna medida el consumo de dióxido de carbono, la producción de oxígeno, pero el impacto mayor de la deforestación está en la hidrología, está en la escorrentía del agua. O sea, una zona o un área donde tenemos muchos bosques, una lluvia intensa hace que se atenúe, se mitigue su impacto sobre el suelo, mientras que en un suelo deforestado, ese impacto de la misma lluvia hace que se produzca mayor erosión del suelo y consecuentemente anega, ¿no? O sea, limita el cauce de nuestros ríos y favorece las inundaciones. La deforestación está más bien vinculado a las crecidas repentinas. No, los tornados no son predecibles, ¿verdad? No son predecibles con tanto tiempo de anticipación. Los tornados hasta hoy, el país más avanzado en tecnología, su rango de detección es del orden de 1 hora, y en esa 1 hora Estados Unidos tiene esa forma, se puede predecir la posibilidad. Pero pero Julián, mira la imagen, esto es Uruguay. Uruguay nunca tuvo. Eso es Uruguay. Sí tuvo, Paraguay es una zona de tornados. ¿Pero grandes así? También, solo que ocurre en el campo donde nosotros no lo vemos. Ese es el problema. Lo último fue aquella vez en Orqueta, ¿no? Fue en Orqueta y fue un devastador. En Ciudad del Este es muy frecuente, en el área de Alto Paraná es muy frecuente, Caazapá es muy frecuente, en la zona de Itapúa Norte es muy frecuente. Inclusive aquí en Asunción hemos tenido casos de tornados. Es un sistema meteorológico típico de tormentas severas y muy común en Paraguay. Paraguay es zona de tornados. Sí, señor. En Paraguay, en Asunción lo que tenemos es un ciclón, pero no causa daño casi. Bueno, va a causar. Sí. Bueno. Ya dijo el meteorólogo. ¿Me permitís? ¿Eduardo? ¿Qué pasó, Eduardo? Hasta aquí escuché la risa. Y eso que está a 300 metros. Eduardo, nuestro director de No cámara. puedes estar riendo de otra cosa, a pusar apoyo. ¿Qué es lo que es? ¿Era pusar apoyo? Lo que... Años de Argel. A ver, oye, a pusar apoyo. A vos te dice veneno. 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 ¿Por qué? Empezaba a hablar y se enferma la gente. El lunes te esperan. Yo me toqué en la Plaza Italia el lunes para... Me invitó. ¿Vos asumiste un compromiso? Uno me dijo, el señor Antonio dijo... Antonio Galano. Me dijo, Carlos, te espero para la feria el lunes, me dijo, y el otro me dijo, 100 años de Andy, pérdida de tiempo, apuro y telas, y la resultación de Víctor Vázquez, ni el Espino, la Carlos, Y no. Oye. Julián, entonces, para completar esto, vamos a tener temperatura elevada, pero vamos a tener lluvia y en consecuencia vamos a tener inundaciones. Sí, eso es seguro. ¿Y nuestro muro de Pilar, Víctor? De Alberdi, y empezó la empresa constructora Esbarraíl Hermanos empezó
a un costo de 12 millones de dólares la Linda, dice que va a ser. reparación. No, Ah, esa no, es la esa es la primera reparación etapa. nomás. No, esta es la reparación nomás. Terminado esto, se está terminando justamente el proyecto de una costanera, así como Carmen de Paraná y como Encarnación. Ojalá. Ojalá, bueno. Hay que prepararse entonces. Qué difícil esta situación. ¿Cómo va a complicar otra? Pues miren lo que era diciembre del año pasado. Pilar y Alberdi totalmente anegadas, ¿eh? Y eso tiene consecuencias tremendas. Hay gente que hasta hoy está... que no volvió. No. Que no volvió Es así. a la Ribera. Bueno, Julián, muchísimas gracias por venir y compartir como siempre, muy gentil. A las órdenes siempre. El